Bueno, en esta hora quiero compartir este video tomando una reflexión muy importante acerca de cuando las comunicaciones se rompen, se bloquean. El día de ayer, en la madrugada o por la noche del día anterior, hubo un tremendo accidente en la ruta panamericana al nivel del kilómetro 222 posiblemente. Un tráiler había volcado y había bloqueado la ruta, pero luego se aclaró un carril y el tráfico seguía fluyendo. Por la tarde, casi de noche, cuando las grúas estaban moviendo el tráiler accidentado, vino otro tráiler que venía de la ciudad capital de Guatemala y se estrelló con la grúa que estaba removiendo el tráiler accidentado, causando así otro tremendo accidente, el cual bloqueó completamente la vía de la ruta panamericana. En esta área, la frontera de Guatemala con El Salvador está a 5 kilómetros de aquí, en este mismo instante donde estoy tomando esta grabación. 5 kilómetros. El lugar del accidente está como a 7-8 kilómetros de acá. Tenemos una fila de tráiler increíble desde la frontera de El Salvador hasta el lugar donde está el accidente. Estos traileros han estado esperando acá y me imagino de ambos lados el tráfico viniendo de la capital ha estado interrumpido. Solamente tráfico pequeño ha estado circulando, entrando por una aldea. Los traileros están desesperados, quieren seguir su camino porque han estado detenidos durante muchas horas esperando que se abra la comunicación. ¿Y por qué traigo a la memoria la importancia de las comunicaciones abiertas? Porque todo tipo de comunicación bloqueada termina causando pérdidas. Una comunicación bloqueada con Dios causa pérdidas espirituales. Cuando el hombre se aleja de Dios, se bloquea la comunicación y hay pérdida. El que pierde es el hombre. Cuando en una familia se rompe la comunicación, el esposo y la esposa, hay pérdida. Pierden los hijos, pierde la familia, pierde el marido, pierde la esposa, pierde el país. Nosotros tenemos que hacer lo posible por abrir las comunicaciones. Ahí podemos ver las grúas que van circulando. El tráfico, por fin, lo más seguro es que una sola vía se ha aclarado, pero por lo menos podrá haber circulación. El tráfico pesado de los trailers son los que mueven la economía del mundo, porque llevan los productos que reciben en los puertos y los llevan a las ciudades, a las capitales del mundo para ser distribuidos a la gente. Cuando una vía de comunicación está bloqueada, como estaba la ruta panamericana durante una noche y mediodía, las pérdidas para las naciones son millonarias. En este caso para El Salvador, Guatemala, Honduras,
que son los 3 países que están haciendo frontera aquí en esta área. Y la población también sufre la incomodidad de no poder circular con libertad. Y por eso en esta tarde o en esta hora estoy tomando esta pequeña reflexión para entender que cuando se cortan las comunicaciones entre los seres humanos, repito, todos perdemos. Todos perdemos. La Biblia dice que en el principio, cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, Dios tenía comunión con ellos. Dios se reunía con ellos en el huerto. Había una comunión perfecta entre Dios el Padre con sus criaturas. Pero resulta que un día, no sabemos cuánto tiempo, el hombre había estado viviendo en armonía, en paz con Dios. Pero se llegó un momento en el cual el hombre desobedeció a Dios y se rompió la comunicación. De tal manera que la Biblia dice que cuando el hombre comió del fruto que Eva le dio, se dieron cuenta que estaban desnudos y le dio vergüenza y se escondieron. Ellos intentaron esconderse de la presencia de Dios. Desde que Dios los había creado, ellos estaban desnudos y no se daban cuenta porque eran inocentes. Pero después que pecaron, entró el conocimiento del bien y del mal a sus vidas y entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos y les dio vergüenza. Y lo primero que hicieron fue esconderse. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que ambos se hicieron delantales con hojas de higuero, queriendo así cubrir su desnudez, sus partes íntimas. Y desde ahí comienza el intento del hombre a través de la religión, a través de las obras, de cuidar, mejor dicho, de aparentar estar en paz con Dios, de intentar arreglar las cosas por sus propios medios. Pero la Biblia dice que solamente hay un medio de salvación, que solamente hay un medio de esperanza, que solamente hay una manera en la cual el hombre puede estar en paz con Dios, tener una comunicación abierta, permanente con Dios, y es a través de la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. Por eso, al igual que esta vía de comunicación terrestre, la ruta panamericana, que es la carretera más grande del mundo, que une tantas naciones, que une a Centro, Sur y Norteamérica, en esta parte del mundo estuvo bloqueada por unas cuantas horas y causó muchos problemas. De la misma manera, cuando nuestra comunión o comunicación con Dios se rompe, repito, hay pérdida. Perdemos la paz, perdemos la alegría, perdemos la tranquilidad. Lo mismo ocurre en los hogares cuando se rompe la comunicación entre esposos, esposas, hijos, hermanos, hermanas. Hay pérdida, se va la tranquilidad. Ya esa conversación abierta, jocosa, alegre, que existía antes,
desaparece. Y ahora llega la división, llega la tristeza, llega el enojo, la amargura y en muchos casos la venganza, el deseo de desquitarse, el deseo de decir, él me lo hizo, yo se lo voy a hacer también. Ella me lo hizo, yo se lo voy a hacer también a ella. Y eso no es bueno. La venganza, decía el dicho antiguo, no es buena, mata el alma y la envenena. Por el contrario, el Señor dice, no os venguéis por vosotros mismos. Dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. El Señor enseñó, en el Antiguo Testamento se decía, oísteis que fue dicho, dijo el Señor, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, dijo el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. El Señor Jesucristo vino y cambió aquel sistema que había por uno mejor, el sistema del perdón, el sistema de la gracia, el sistema de la misericordia, el sistema de pasar por alto las ofensas de los demás. Porque Él fue claro cuando dijo, si ustedes, dijo el Señor, si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial vuestras ofensas. Así que en esta hora yo les invito a que traten la manera de arreglar las comunicaciones rotas que tienen, a pedir perdón, a perdonar, a crear puentes y no muros. Porque cuando los puentes son para unir naciones, los puentes son para unir pueblos, los puentes son para abrir las comunicaciones, no coloquemos muros en medio de nuestros seres queridos, no pongamos murallas para dividirnos, para separarnos de los demás. Hace muchísimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, se levantó una muralla que dividió a Alemania en dos, la Alemania del sur, la Alemania del norte. Familias fueron divididas, amigos fueron divididos, y mientras que en una Alemania había prosperidad, en la otra había pobreza y eran hermanos. Hasta que en los años 90 cayó el muro de Berlín, abriendo las comunicaciones entre estos dos pueblos que eran uno solo, pero que por odios, por políticas equivocadas, se habían dividido. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados para tener compañerismo. Fuimos creados para tener amistad los unos con los otros. Nosotros no fuimos creados por Dios para dividirnos. Nosotros fuimos creados para estar unidos. Ese fue el plan de Dios al crear al hombre. Fue que el hombre viviera en paz, que el hombre pudiera ayudarse mutuamente, pero el pecado, pero la maldad, la envidia, la ambición hizo que el ser humano se odiara, se dividiera, se hiciera daño, se matara.
Pero así como esta vía de comunicación se ha restablecido en este momento y los traileros pueden circular y llevar sus cargas, sus mercancías a los puertos, a las ciudades, de la misma manera es necesario que nosotros abramos las comunicaciones entre nuestros seres queridos, entre nuestros familiares. Hoy la invitación viene de parte de Dios cuando nos dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú estás viviendo emproblemado, si tú estás lejos de tu familia, simplemente por orgullo te has alejado de tus hijos, te has alejado de tus padres, te has alejado de tus hermanos carnales, te has alejado de tus amigos, en esta hora el consejo es: trata la manera de arreglar esa comunicación rota y volverás a tener paz en tu corazón. Si así lo hacemos, evitaremos seguir teniendo más pérdidas.